Mi primer Early Access. Alex, un desarrollador independiente y fundador de Whisbird, nos contactó a algunos creadores para testear Cutting Edge Roots of Mutation y bien, aquí está mi devolución e impresiones. Suscríbete para más, es un pequeño clip para vos y a mí me ayuda un montón. Hola gente, ¿cómo les va? Cuando creé el canal hace muchos años, lo que menos imaginé es que mi primer review de un Early Access sería sobre un juego fuertemente inspirado en Trauma Center. Un título que, como veremos en su respectivo video en algún futuro cercano, influyó en la formación de lo que terminó siendo mi nombre en este ambiente, así como el del canal. Antes de comenzar con el análisis del juego, perteneciente a la categoría Simulador de Operaciones, quiero dar un merecido reconocimiento a Alex, su creador. Excepto, según me contó, por la música, que la está organizando con un compositor profesional, lo está haciendo todo solo. Gráficos, creación de personajes, programación e historia. ¡Qué buena historia! Al principio lo jugué con algo de duda y, apartado en el que ahondaré más adelante, empezó algo lenta. Pero a la media hora aproximadamente me atrapó y me hizo querer conocer el resto de ella en el juego final cuando salga. Es lo copado de los indies. Como hay poca gente creando el juego, en este caso una sola persona, su visión se mantiene o comparte fácilmente y baja sustancialmente el margen de error de que se convierta en algo comercial en el mal y frío sentido de la frase. Lo aclaramos de nuevo para no repetirme luego y también para evitar malos entendidos. Cutting Edge Roots of Mutation está fuertemente inspirado en la saga Trauma Center, así que me escucharán nombrarla algunas veces. Pero, como Trauma God que he llegado a ser en su momento, término que explicaré en el futuro video sobre la franquicia de Atlus, puedo afirmar que esto no es una copia barata de ella, sino una gran muestra de cariño y respeto por una serie de juegos que, lamentablemente, al menos para el momento de publicado este video, parece haber sido olvidada por los creadores de Persona 5. Habrá comparaciones inevitables, pero no desde el desprecio hacia una copia perezosa, sino desde el reconocimiento a un buen juego inspirado. La historia transcurre en el futuro, en un universo en el que los animales antropomórficos que habitan este mundo están acostumbrados al uso de aumentos tecnológicos en los cuerpos de ciertos profesionales como los médicos. El protagonista es el Dr. Perry Madoc, un cirujano que, debido a un accidente del que no sabemos mucho, al menos durante el primer capítulo presente en el demo, pierde su ojo derecho y es reemplazado por uno cibernético que le da la habilidad aumentada de saber dónde debe hacer qué, desde efectuar incisiones hasta detectar y extraer objetos extraños. Pero todo se complica cuando un mal funcionamiento del ojo artificial lo hace operar indebidamente a un paciente hasta dejarlo al borde de la muerte, luego de lo cual pareciera quedar inconsciente. Esto lo hace perder confianza en sus habilidades, y casi hasta su matrícula, de no haber sido porque pudo demostrarse que no fue su culpa, sino del mal funcionamiento del órgano artificial. Un año ha pasado desde el incidente y su gran amigo Spark logra convencerlo de darse una vuelta por el hospital Blue Bonnet. Invitación que Perry acepta, aunque con muy poca gana, ya que aún se siente mal por lo ocurrido. Muchas cosas han cambiado desde su última y fallida operación y resulta que los llamados Cyberdogs, médicos con habilidades aumentadas mediante el reemplazo de partes orgánicas por cibernéticas, ahora están en su sumum, al grado de que muy pocos son los pacientes que confían en médicos que no las usen o las tengan en poca cantidad. Algo que pone a Perry en desventaja, ya que no solo tiene una única parte artificial, sino que no confía en ella debido a lo que pasó hace un año. Luego de la insistencia de Spark y la enfermera Brooke, aunque con el Dr. Larsen en contra al ser este muy afín de la filosofía Cyberdog, Perry accede a realizar una operación que Larsen no puede efectuar debido a que uno de sus brazos robóticos se separó de su cuerpo y es arriesgado proceder con uno solo. Para sorpresa de todos, excepto claro de Spark y la nuestra, Perry logra realizar la cirugía con éxito. Lamentablemente el paciente no salió muy feliz de la sala de operaciones, no porque haya habido algún problema durante el procedimiento, de hecho fue perfecto, sino por considerar que lo pusieron en riesgo al haber sido tratado por un cirujano tradicional en lugar de uno aumentado. El típico personaje malagradecido al que es muy fácil tomarle bronca, pero que al mismo tiempo también emite ese mensaje filosófico para quien lo puede apreciar y que sirve para darle un giro significativo a la historia. Esta situación vuelve a hacer que Perry pierda confianza, ahora también por los problemas legales que su presencia pudiera traerle al hospital, pero el destino tiene preparada una sorpresa para él. Todo parece indicar que su ojo cibernético puede ver muchas más cosas que las que el protagonista tiene enfrente. Ahora sí, comenzando con el análisis y entendiendo que tal vez me estoy adelantando al juego final en cada uno de sus apartados del que note tanto cosas buenas como mejorables, comenzaré con la interfase.
pulida, sin ruido extra y con fuentes amigables. A la hora de operar tenemos al menos dos grandes ventajas visuales quienes tenemos experiencia con Trauma Center. Un panel con los parámetros extra a cumplir si buscamos una clasificación superior, y una herramienta gatillada con la barra espaciadora que nos permite identificar en una fracción de segundo todas las tareas a cumplir enfrente nuestro, así como la cantidad de daño que cada anomalía produce al paciente por minuto. Algo que me gustó de Trauma Center en su momento fue que, aunque se trata de una visual novel en lo que al avance de la historia respecta y la jugabilidad queda, entre comillas, reducida al interior de los cuerpos de cada paciente, desde el primer minuto del juego se encargaron de mostrar el tamaño que en realidad tenía el mundo por el que nos moveríamos. Lo hicieron de una manera simple pero efectiva, con un mapa. Rara vez podíamos elegir a dónde nos moveríamos, de hecho solo recuerdo la misión de buscar las variantes de la cepa Tetarti, pero ahí estaba el cursor reubicándose automáticamente a lo largo de la historia, dándonos contexto espacial mientras pasaban los eventos. En Cutting Edge Roots of Mutation, al menos al momento de publicado este video y sin estar terminado el juego final, no tenemos nada parecido y la historia fluye sin más. Estará copado si le agregan algo que nos dimensione en el espacio en el que transcurre su historia. Pasando a la misma, ya lo dije antes pero lo repito, este tipo escribe zarpado. Ya estoy esperando el full para conocer el resto de la trama, pinta que va a estar buena. Hablando de la historia, muchas veces podremos elegir qué responder o preguntar. Salvo ciertas excepciones como Life is Strange o The Wolf Among Us, no me suelo copar mucho con juegos de decisiones y en esta ocasión estuve de suerte, porque la historia no cambiará en lo más mínimo sin importar las elecciones que hagamos. El propio juego así lo advierte antes de la primera interacción. Todas las respuestas o preguntas son cuando mucho para obtener más información del juego o de la historia. De hecho, en caso de que queramos proseguir sin más, tendremos entre las opciones una con un icono de play para saltarnos la interacción y continuar con la historia principal. Vamos con una buena sacada directamente de Trauma Center, la presentación de los personajes. Cada vez que aparece uno nuevo, este dice unas primeras líneas y luego el fondo transiciona para mostrarnos quién es, así como su ficha de cualidades. Un único cambio que me gustaría en este apartado es que cuando digan sus primeras líneas no aparezcan sus nombres reemplazados por signos de pregunta. Entiendo que el protagonista o nosotros aún no los conozcamos, pero dado que serán presentados al poco tiempo de aparecer, creo que es un recurso que no debería ser sobreexplotado, sino más bien dejarlo solo para personajes misteriosos a nivel trama, efecto que aportará aún más drama al momento de su exposición al protagonista y a nosotros como jugadores. Algo copado que le sumaron a los textos de los diálogos son una suerte de controles de reproducción. No solo podemos cambiar entre el modo manual y pasar los textos a nuestro tiempo y el método automático y que pasen solos, sino que también podemos acceder al historial de todo lo dicho por si se nos pasó alguna línea o no entendimos algo. La última y hasta ahora única vez que vi esto fue hace mucho tiempo en Fire Emblem Path of Radiance. Muy útil para jugadores ansiosos como yo, que a veces apuro los textos para que se escriban rápido y sin querer paso algunos que resultaron ser cortos. Aún hay bastante contenido en un estado conocido como placeholder, término en inglés para referirse a algo que no es definitivo o que está rellenado con algo simbólico o representativo a la espera del contenido final. Tal es el caso de la musicalización, de la cual no puedo hablar mucho ya que de momento el juego no cuenta con una banda propia. Aún así, la música utilizada para el demo es muy comunicativa, al grado de sorprenderme gratamente cuando esta cambió por una mucho más dramática en medio de una operación junto a un aumento significativo de la dificultad e intensidad. Evento que causó la única vez que perdí 2 veces en una de las misiones. De simbolizar la banda sonora que finalmente tendrá el juego, digamos que lo prometido suena muy bien, nunca mejor dicho. Ok, pasemos a los gráficos. Como primera medida tenemos a los diferentes personajes que la historia del juego nos irá presentando. Al Dr. Perry se agregan algunos como su mejor amigo Spark, un técnico especializado en la reparación de partes cibernéticas, caracterizado por ser súper enérgico y relajado en su trabajo, a veces demasiado. La enfermera Brooke, definida por su rigurosidad y un temperamento un tanto áspero, aunque compensado por su preocupación genuina por los demás. Y el Dr. Larsen, quien tiende a desmerecer a aquellos que no quieran o no hayan podido aumentarse con partes cibernéticas y confiar, tal vez demasiado, en la filosofía Cyberdoc, al punto de tener más de 30 aumentos en su cuerpo. Mi favorito, obviamente, es Spark por su parecido con un servidor. Los diseños no están mal, pero siento que se los puede pulir un poco más. Tal vez agregar un poco más de profundidad al agregar algún sombreado copado, aunque sin quitarles luminosidad. Recuerdo en este aspecto que me gustó más el diseño de los personajes de Trauma Center Second Opinion que los de New Blood por sentirse más oscuros, digamos, los del segundo juego. Y en cuanto a las instancias y cambios de expresión de sus caras, creo que podrían pronunciarlas un poco más en lo que a emociones respecta y para las operaciones creo que deberían contextualizar a los personajes.
Por ejemplo, agregar a Peri o a cualquiera que se encuentre operando equipo médico como un barbijo, aunque ahora que lo pienso no sé cómo quede eso en un hocico, extender sus brazos dando la idea de que están trabajando sobre la mesa de operaciones o cambiarles la ropa según en qué locación o momentos del día están. Pasando a los fondos, están copados, aunque si les dan un poco más de realismo para contextualizar mejor la historia, será un plus. Ya adentrándonos en las operaciones propiamente dichas, no puedo decir nada negativo excepto tal vez lo mismo. Agregar un poco de profundidad y realismo de la mano de un mayor juego de luces y sombras para descartunizar, digamos, un poco el juego y no caer en lo que le pasó a la saga de Atlus con Trauma Team, que, aunque al final tuvo un 10 de mi parte, ya contaré la historia a su debido momento, casi hace que apague el juego cuando vi su cambio artístico tan drástico hacia algo menos serio. Menos mal que escuché a mi instinto y seguí jugando. Tema para el futuro. Volvemos. En cuanto al rendimiento, de momento no cuento con una placa de video dedicada, pero con la integrada al micro fui sobrado. Pega algunos tirones cuando hay varios elementos en pantalla durante las operaciones, pero el desarrollador me avisó que está al tanto por el reporte de otros testers y que ya se puso manos a la obra al respecto. Ok, hora del plato fuerte del video, las mecánicas. Cada una de las herramientas se activan con las teclas W, A, S y D en una suerte de círculo según su ubicación y se usan con el mouse haciendo clic sobre las áreas a tratar. He aquí un punto clave que creo que se podría mejorar de la siguiente manera. Aunque pudiera sonar tosco u ortopédico, me gustaría que agreguen a este sistema por teclas una variante en la que pueda usar uno de los sticks del gamepad como puntero que funcione igual que estas. Se siente algo complicado tener que decodificar en una combinación de teclas una posición dentro de un círculo. Y no lo digo solo por quienes tenemos experiencia con Trauma Center. Hace ya varios años que tenemos juegos como la trilogía Arkham de Batman en los que estamos acostumbrados a usar este tipo de control para movernos entre las herramientas. Posta, no me molestaría para nada tener una mano sobre el mouse y otra con el pad manejando el stick izquierdo. A las operaciones básicas de extraer objetos extraños y efectuar suturas se agrega una sustancial cantidad de intervenciones de la mano de arreglar partes y tratamientos cibernéticos que, por algún extraño motivo, cada vez se están volviendo más frecuentes en su mal funcionamiento. En este sentido, podremos hacer cosas como cambiar chips, hackear y modificar componentes, testear funcionamientos y calibrar mecanismos. También tenemos niveles challenge inspirados directamente por los homónimos presentes en New Blood y que, por ende, podemos esperar de ellos una intensa y grata experiencia con la que medir nuestros reflejos y velocidad de pensamiento. Y a jugar por el tráiler en Steam, página ya operativa y que en la descripción te dejo su link para que lo vayas wishlisteando, estamos a las puertas de muchas mecánicas más. De hecho, a medida que avancemos en la historia y completemos algunos retos, desbloquearemos algo llamado overclocks, modificadores que aumentan el desempeño de ciertas herramientas, aunque en algunos casos también traen penalizaciones como contraefecto. El demo ya está online y cuenta con casi todo el primer capítulo completo. Si te gustan las visual novels o los juegos fluidos con una excelente historia, pero que también premian con una gran sensación de satisfacción a quienes se toman el tiempo de rejugar los niveles y perfeccionar sus habilidades con ellos, dale una oportunidad a Cutting Edge Roots of Mutation. Gracias Alex por confiar en mí para probar tu juego y hasta acá llegamos con el video de hoy. Ahora les toca a ustedes y para eso están los comentarios. Si tienen algún dato extra o alguna sugerencia de juego o tema de video que les interese, láncelot. Gracias por la visita, gracias por mirar. ¡Chau!